Hoy vamos a ver funciones básicas en Python. ¿Qué es una función? Una función es una secuencia de comandos, ¿no?, que se ejecutan dentro de un proceso específico. Para definir, para definirla se utiliza el keyword def. Así que cuando ustedes ven la palabra def, de definición, ¿no?, significa que es una función, lo que estamos viendo, lo que están creando o lo que están leyendo. Las funciones son llamadas por su nombre y regresan un resultado. Esta es una característica importante, que las funciones, para que se puedan ejecutar, hay que llamarlas por su nombre, porque puedo yo crear funciones, pero no las llamo, por lo tanto no se ejecutan. Hay que llamarlas y toda función retorna un resultado. Toda función. Esa es la función de una función, retornar un resultado, porque va a ir algo a la función, se va a procesar y luego va a retornar algo. ¿Ya? Argumentos por parámetros. Al definir una función, los valores los cuales se reciben se denominan parámetros, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a definir una función, por ejemplo, vamos a suponer que estamos definiendo una función def suma, ¿no? Estamos definiendo una función, entonces dice parámetros. Al definir una función, los valores los cuales reciben, vamos a suponer que acá entre el n1, y el n2. A esto se refieren los parámetros. Porque estoy definiendo una función. Acá irán todas las instrucciones, ¿no? Instrucción 1, bueno, voy a poner en minúscula. Instrucción 1, bueno, lo voy a poner seguido. Instrucción 2, instrucción 3, instrucción n. Y terminará la función ahí. Entonces, a esto que está acá, que ingresa por la función, se le denomina parámetros. Pero cuando yo voy a llamar a la función, o sea, acá voy a llamarla, la llamo por ejemplo suma, acá la estoy llamando, ¿ya? Al momento de llamarla, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a enviar los parámetros que necesita esta función para que pueda funcionar. Entonces le voy a enviar, por ejemplo, acá n1, n2. Entonces, a esto, cuando yo lo llamo, acá voy a decirle llamar función. Llamar función. Cuando yo lo llamo a la función, esto de acá cambia de nombre. Ya no se llama parámetros, ahora se llama argumentos. Entonces, lo que recibe la función por acá es parámetros. Y lo que yo le envío a la función para que se ejecute son argumentos. Pero es lo mismo, pero cambian de nombre dependiendo cómo se utiliza. ¿Ya? Por ejemplo, miren acá. Para esto he tenido que crear un archivo que le he llamado funciones.py, que está acá. Ustedes igual lo crean en la misma carpeta donde estoy trabajando, ¿no? Carpeta Python. Y voy a crear una función que se llama suma. Para crear la función, entonces utilizo el keyword def, ahí lo ven, def, suma, paréntesis, 2 puntos. En este caso, suma no está recibiendo ningún parámetro, ¿ven? No recibe ningún parámetro, está vacío. ¿Es posible que ocurra eso? Claro, puede haber funciones que no reciben nada, está bien, pero que van a procesar algo. Por ejemplo, esta función suma, ¿qué va a procesar? Dice, valor 1, ingresa el primer valor, input. Acá me está pidiendo un número y lo estoy almacenando en esta variable, valor 1. En el siguiente, miren, ingresa el siguiente valor. Me pide otro número y lo almaceno acá en la variable valor 2. O sea, está pidiendo dos números, ¿ya? Y lo almaceno acá. Y luego dice, suma es igual a valor 1 más valor 2. Si yo ya ejecuté esto ahí, ¿no? Y dije que las funciones se deben llamar, no lo voy a llamar. Acá me está pidiendo que ingrese un número, miren. Acá también me pide que ingrese un número. A ver, lo voy a ejecutar. Y no muestra nada, miren. No muestra nada. No, pero ¿cómo? Si acá me dice ingrese un número o un valor y acá ingrese otro número y no pasa nada, porque no lo he llamado. Hay que llamar a la función. Entonces, para llamar a la función tengo que llamarlo por su nombre. Ahí está llamada la función. Suma. La función se llama suma y lo llamo acá suma. ¿Ven? Acá lo estoy llamando. Ahora lo voy a volver a ejecutar.
miren, ingrese el primer valor. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros sabemos que un programa se implementa o se desarrolla de arriba hacia abajo. Entonces acá viene la línea 2, def suma, todo, pero cuando lo va a compilar, no se compila así. Lo primero que va a compilar acá y va a ejecutar es la línea 9, que es suma, está llamando acá suma. Una vez que llama suma, recién viene para acá la línea 2. Dice, acá estoy llamando a suma, voy a buscar dónde está, regresa a la línea 2 y dice, ingrese el primer valor. Eso es lo que sale acá, ingrese el primer valor. Le voy a ingresar un número, por ejemplo, voy a ingresarle 12. ¿Ya? Le doy enter, ese 12 se almacenó ya en valor 1 por el input. Ahora dice, ingrese el segundo valor. Le voy a ingresar, por ejemplo, 8. Al darle enter en 8, se va a almacenar en valor y luego va a continuar con la línea 5. Dice, suma es igual a valor 1 más valor 2. Y luego en la línea 6 va a imprimir el valor de suma. A ver, le voy a dar enter. Está. La suma de los valores es 20. 20. Nosotros ya hemos hecho sumar valores, ¿no es cierto? Desde el inicio. Ya hemos sumado variables, lo hemos sumado. Pero ahora lo estamos haciendo a través de una función. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo continuar con mi programa acá. Continúo con mi programa. Codificando, sigo por acá. Necesito hacer nuevamente otra suma. Llamo nada más a la función. Lo llamo. La función ya está creada. Solamente lo vuelvo a llamar. ¿Ven? Ya no tengo que nuevamente pedir ingrese el valor, ingrese, ya no. De frente llamo acá a la función y ya existe la función. Y solamente lo llama y se ejecuta. A este proceso que estamos haciendo ahora se le llama que los programas son modulares. Esta es la modularidad de la programación, se llama esto. La modularidad, porque estamos trabajando en base a módulos. Estas funciones se transforman en módulos que nosotros lo vamos a usar cuando querramos utilizarlo. Por ejemplo, la función int es una función que ya está creada. Yo solamente lo llamo. Al colocarle int y darle los argumentos de int es todo esto. ¿Ve? Todo esto son sus argumentos. Pero int ya está creada. En algún momento lo han creado, está ahí dentro del núcleo de Python. Yo lo utilizo, lo llamo. ¿Ven? No lo voy a tener que crear nuevamente toda la función int. Lo mismo con input. ¿Ve? Input es una función que lo que tiene como argumento es un texto. ¿Ven? Igual, input ya existe. Cuando yo quiero utilizar la función input, lo llamo. Le digo input, paréntesis, y le envío el texto. ¿Y qué hará input? Lo mostrará. Por eso, igual a suma. ¿Me quiero utilizar la suma? Lo llamo, suma y paréntesis. En algún momento le enviaré acá argumentos también. Me dejo entender lo que es una función. ¿Ven? O sea que una función ya es un conjunto de instrucciones que están, digamos, compactadas, que están organizadas, ¿no? Y que van a ser utilizadas cuando uno quiera utilizarlas. ¿De qué forma? Llamándolo por su nombre. Hay que llamar por su nombre a la función y se utiliza. En este primer caso tenemos una función vacía porque no recibe parámetros. Pero ¿qué pasa si queremos que reciba parámetros? Entonces hay que determinar otra clase de función. Acá, por ejemplo, tenemos esta función cuyo ejemplo es determinar cuál es el número mayor. El algoritmo para determinar el número mayor ya lo han hecho. Eso ya ha quedado como ejercicio, ya está. O sea, ese proceso ya debería estar aprendido. Pero acá lo vamos a determinar utilizando funciones. ¿Ven? Voy a empezar a leerlo esto de abajo hacia arriba para que se pueda entender mejor. ¿Ya? Entonces, recuerden que para que se ejecute una función, primero hay que llamarlo por su nombre. Lo voy a ejecutar para ver cómo funciona y luego lo voy explicando. Entonces, ya está. Ingresa el primer valor, dice. Yo le voy a ingresar, por ejemplo, menos 5. Ingresa el segundo valor, le voy a ingresar 20. Ingresa el tercer valor, le voy a ingresar 12. El algoritmo lo que hace es determina cuál es el número mayor de esos tres ingresados.
Entonces yo le doy Enter y me dice el número mayor es 20. A ver, verifico. Menos 5, 20 y 12. Sí, 20 es el número mayor. ¿Cómo trabajó esto? Primero, estoy llamando a la función cargar, que es la primera que se va a ejecutar, porque las demás están siendo definidas. ¿Ve? Acá hay funciones que están definidas, pero quien llama a todo es cargar, ¿no? Es como se dice el desencadenante, ¿no? El que se ejecuta primero, ¿correcto? El que se ejecuta primero. Esto, más adelante, digamos, cuando se profundiza en la parte de programación, a esto se le llama también un constructor. Un constructor es aquel que se ejecuta primero, ¿ya? Entonces, acá la función cargar se está ejecutando primero. ¿Y qué hace? ¿No? Llama a la función cargar. Y la función cargar está acá, ¿ve? Que es una función vacía. ¿Pero qué hace? Pide el primer valor, el segundo y el tercer valor. Todo lo que me ha pedido acá, ¿ve? Menos 5, 20 y 12. Lo ingresé y lo guardó en valor 1, valor 2 y valor 3. Lo guardó ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahora miren, dentro de esta función, yo estoy llamando a otra función que se llama obtener mayor. Lo estoy llamando, miren, ¿ven? ¿Ven? O sea que se puede hacer eso, llamar a una función dentro de otra función. Entonces acá le digo, lees los números, ya está, lo leíste, dentro de cargar. Ahora, esos números lo voy a enviar a otra función llamada obtener mayor. Y obtener mayor estoy enviando acá los argumentos. ¿Ve? Recuerden que cuando yo lo envío acá, estos datos de acá se llaman argumentos. Entonces lo envío a obtener mayor. ¿Qué le envío? Valor 1, que es el primer número que ingresé, valor 2, que es el segundo, y valor 3, que es el tercer número que ingresé. ¿Ve? Estos tres números que ingresé, o sea, menos 5, 20 y 12, ¿lo envío a dónde? Lo envío a la función llamada obtener mayor. Viene para acá, hasta obtener mayor. ¿Ve? ¿Y obtener mayor qué hace? Estos tres números que lo acabo de enviar, los recibe acá, como argumentos. El argumento B1 es el valor 1, el argumento B2 es el valor 2 y el argumento B3 es el valor 3. O sea, el menos 5 viene y se ingresa acá. El 20 viene y se ingresa acá y el 12 viene y se ingresa acá. ¿Se dan cuenta? Habiendo ingresado, imprime. El número mayor es lo que aparece acá, el número mayor es. Luego entra al algoritmo que determina el número mayor, está acá, ¿no? Y una vez que lo determina, lo imprime. Y se imprime el número que está acá, 20. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Llama primero a una función vacía que pide datos y luego llama a otra función que lo envía tres argumentos que lo recibe, envía llama a la función obtener mayor que envía, está bien, tres argumentos que lo recibe acá como parámetros. Lo recibe, ejecuta el algoritmo y luego muestra el resultado. Entonces ya tenemos una mezcla, función vacía y función que envía parámetros. ¿Ven? Pero ya se ve más organizado. Si no existieran funciones, todo esto estaría un solo código. Y si por acá quiero, más abajo del programa, quiero volver a verificar cuál es el número mayor, otra vez tendría que copiar todo el código. Ahora ya no, solamente lo puedo llamar a la función y se va a encargar de ejecutar todo esto. Por eso es modular. Pero no solamente se puede enviar parámetros así fijos, ¿no? Dentro de una función. También podemos enviar, ¿cierto? Una lista. ¿Ya? Podemos enviar una lista. Entonces acá vamos a determinar y ver cómo vamos a enviar una lista. Listo. Muy bien. Igual, voy a leerlo desde abajo hacia arriba. ¿Cuál es la que desencadena todo acá? Es mayor menor, ¿no? Pero miren, yo les decía que un programa se ejecuta desde arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, al entrar a la línea 31,
está que define todo el contenido de la función mayor-menor, ¿correcto? Pero luego, para llamar a la función, en este caso, no se está llamando a la función de frente, mayor-menor, sino antes de llamar a la función, hay código también que se va a ejecutar. Hay código que se va a ejecutar. Entonces voy a ejecutarlo para luego explicarlo. Dice, ingrese el número, ¿no? Voy a ingresar, por ejemplo, acá el número 2, el número 10, ingreso otra vez número, dos números, el número 6, el número 20, el número 7 y ya está. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 números, ¿ya? Me dice, el número mayor de la lista es 20, ahí está. El número menor de la lista es 2, ahí está. El menor y el mayor número. Entonces, este algoritmo lo que hace es, a partir de 5 números leídos, determina cuál es el mayor y el menor de los números. Entonces, vamos acá. Antes de enviar la lista, porque estoy enviando una lista acá, ¿ya? Antes de enviar la lista, lo que se está haciendo es lo siguiente. Como yo no sé inicialmente cuántos elementos tiene una lista, entonces lo primero que voy a hacer lo voy a declarar vacía. Ahí está. Lista igual corchetes. No hay un número específico de elementos. Es vacío. ¿Ya? Luego entra una estructura repetitiva. Dice for x in range 5. Por las clases que vimos anteriormente, ya sabemos que hace un range 5. ¿No? Entonces, for x in range 5. ¿Correcto? Entonces, esto me determina que se va a repetir 5 veces. ¿Qué se va a repetir 5 veces? Ingrese número. Porque esto me está pidiendo. Y lo va a guardar el número que yo ingrese en la variable que se llama valor. ¿Ven? Lo guarda acá. Entonces, viene acá, for x in range 1, ¿no? Viene y me pide, ingrese el número. Yo ingresé el número 2. Ese número 2 viene y se almacena acá en valor. Luego, utilizando el método de la lista append, ¿se acuerdan el método append? Lo que hace es agregar un elemento al final de la lista. ¿Se acuerdan? Append. Append. END. ¿Se acuerdan? Terminación END. Al final. ¿No? Entonces, lista.append valor. Lo que está haciendo acá es que el número que yo ingresé, en mi caso, el número 2, lo va a agregar a la lista. Y luego regresa. Porque es range 5. Regresa nuevamente, otra vez pide otro número. Yo ingresé el número 10. El 10 se almacenó en valor, otra vez el valor viene y lo agrega a la lista. Al final, ya tendría el 2 y el 10. Nuevamente regresa, me pide el otro número, es el 6, lo agrega a la lista, regresa, me pide el 20, yo ingreso el 20, perdón, lo agrega a la lista, regresa, me pide otro número, yo le ingreso el 7, como ya terminó el rango, entonces, ¿ahora qué hace? Una vez que sale de la lista, ¿no es cierto? Acá, una vez que me pide todos los datos, ¿ahora qué va a hacer? Llama a la función que se llama mayor-menor. ¿Y qué le envía? Le envía la lista. ¿Qué lista? Todos los números que yo ingresé. En mi caso, 2, 10, 6, 27. Todos estos números lo está enviando acá. ¿Ve? ¿A dónde? A la función. ¿Cómo se llama la función? Mayor-menor. Entonces viene mayor-menor y lo recoge acá. ¿Ve? Mayor-menor lo recoge a la lista. ¿Ya? Lo recoge a la lista. ¿Correcto? Y una vez que lo recoge, empieza a hacer el algoritmo para determinar cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Algoritmo que ya lo han desarrollado también para poder ubicar cuál es el mayor y el menor. Solo que acá ya se está agregando dentro de una función. Todo este es el algoritmo que permite determinar cuál es el mayor y menor del número, que al final retorna en la variable mayor el número mayor y en la variable menor el número menor, que van a ser impresos de esta manera como se muestra acá. ¿Ven? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos la declaración de una lista, la petición de números, de valores, que lo agregamos a la lista, luego llamamos a la función y le enviamos la lista, y luego de enviar la lista lo recoge y procesa
todo el algoritmo para que en este caso, para este ejemplo, determine el valor menor y mayor y luego lo imprime. ¿Ya? Entonces, esa es la función en la cual trabaja de esta manera. Lo voy a ejecutar nuevamente. Menos 3, 0, 9, 4 y el último el 3 también. Está. Número mayor es 9, el número menor es menos 3. Y por el último, y no menos importante, tenemos ahora el envío de parámetros de un diccionario. Llama a la función llamada saluda y envía un diccionario llamado diccionario. Ahora, cuando yo voy a enviar un diccionario, ¿ya? Lo que tengo que hacer es utilizar estos dos asteriscos acá delante del nombre. Estos dos asteriscos le indican a Python y a mí también que lo que estoy enviando es un diccionario, porque ahora se llama diccionario, pero acá puede tener otro nombre, ¿no? Puede ser alumnos, por ejemplo, o puede ser empresas o clientes, no sabemos. Ahora se llama así, pero esto puede tener otro nombre. Entonces, para poder identificar que esto es un diccionario, se envía así, con estos dos asteriscos. Así es la sintaxis. Entonces, llama, dice, a la función saluda y le envía el diccionario. Acá está el diccionario. ¿Qué hace el diccionario? Tiene definido unos valores. Nombre, Joseph. Edad, 43. Sexo, masculino. Nacionalidad, peruana. Este es el nombre, su valor. El nombre, su valor. El nombre, su valor. ¿Ve? Todo esto lo quiero enviar como argumento a la función saluda. ¿Ya? Entonces, lo envío todo esto de acá hasta saluda. Viene saluda acá, que acá está definido, y miren qué recepciona. Recepciona nombre, edad, sexo y nacionalidad. O sea que está recepcionando todos los nombres de campos que tengo dentro del diccionario. ¿Ven? Acá lo envío como uno solo, ¿ve? Diccionario, lo envío el nombre. Pero acá lo estoy recepcionando con cada uno de los nombres de los campos que tiene el diccionario. No se confundan para su práctica. ¿Ya? Entonces, recibo nombre, edad, sexo, nacionalidad. Y luego simplemente lo imprimo. Imprimo nombre, edad, sexo y nacionalidad. Ejecuto. Y ahí imprime. Hola Joseph, tienes 43 años. Eres sexo masculino y tu nacionalidad peruana.